Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de la historia de España, desde los primeros homínidos hasta el descubrimiento de América. Hola, soy Ola, y este es mi canal, Historias Asombrosas y Curiosidades del Mundo. Si te gusta aprender sobre la historia de una manera entretenida e interesante, este es el lugar para ti. Comenzamos nuestro viaje en la prehistoria, cuando los primeros miembros del género Homo llegaron a la península ibérica hace más de 1 millón de años. A lo largo de los milenios, la península fue hogar de varias especies de homínidos y vio el desarrollo de culturas significativas durante el Neolítico y la Edad de los Metales. Este periodo abarca desde hace 1,4 millones de años hasta el 1000 a.C. Avanzamos hasta el 1100 a.C., cuando la península ibérica estaba habitada por varios pueblos prerrománicos. Entre ellos se encontraban los íberos en el este y sur, los celtíberos en el centro, los celtas en el centro, oeste y norte, los vascones en el noreste, y los fenicios, griegos y cartagineses en diferentes asentamientos costeros. Cada uno de estos pueblos tenía sus propias características culturales y lingüísticas. En el año 218 a.C., los romanos llegaron a la península ibérica, atraídos por sus ricos recursos. La conquista romana de la península ibérica fue un proceso que duró 2 siglos, desde el 218 a.C. con el desembarco romano en Ampurias hasta el 19 a.C. con el fin de las guerras cántabras, siendo de largo la región que les llevó más tiempo conquistar. La época romana en España, conocida como Hispania romana, se extendió desde el 218 a.C. hasta principios del siglo V después de Cristo, cuando los visigodos entraron en la península, sustituyendo a la autoridad de Roma. Por lo tanto, la presencia romana en España duró aproximadamente 600 años. Durante este tiempo, la península ibérica experimentó profundos cambios culturales y políticos, y quedó marcada con la inconfundible impronta de la cultura y las costumbres romanas. Tras la caída del Imperio Romano, la tribu germánica de los visigodos, originaria del este de Europa, se asentó en Francia y la península ibérica. Estableció un reino independiente en esta última que duró desde el siglo V hasta principios del siglo VIII. Durante su reinado, coexistieron 3 religiones: arriana, católica y judía. Sin embargo, en el siglo VI, el rey Recaredo unificó la religión al convertir al reino al catolicismo. Este reino visigodo, que perduró durante la Alta Edad Media, jugó un papel importante en la formación de la identidad cultural y política de la región. En el año 711, los musulmanes del norte de África invadieron la península ibérica, estableciendo el dominio musulmán en gran parte de la región. Esta ocupación duró casi 8 siglos, marcando una era de profunda influencia cultural y religiosa. Sin embargo, a partir del año 722, comenzó un proceso de liberación conocido como la Reconquista. Durante más de 700 años, los reinos cristianos de León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal lucharon por recuperar el territorio. Este periodo de lucha y resistencia culminó con la conquista del Reino Moro de Granada en 1492, marcando el fin de la presencia musulmana en la península ibérica. El Reino de Portugal se inició en 1139, cuando Alfonso I se autoproclamó rey de Portugal, independizándose del Reino de Galicia y del Reino de León. Durante la era de los descubrimientos, que comenzó a finales del siglo XV y duró hasta principios del siglo XVII, Portugal creó un vasto imperio. Sin embargo, en 1580, una crisis de sucesión llevó a la unión ibérica con España, que duró hasta 1640 cuando Portugal restauró su independencia. La independencia fue reconocida por España en 1668. Paralelamente, la unificación del resto de España es un evento histórico de gran relevancia que tuvo lugar a lo largo de los siglos XV y XVI. Este proceso, liderado por los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, puso fin a la era de los reinos y principados independientes en la península ibérica, dando lugar a la formación de un Estado centralizado. Su matrimonio dinástico fue fundamental para la creación territorial del Reino de España. Los reyes católicos financiaron el viaje de Cristóbal Colón que resultó en el descubrimiento de América en 1492. Este evento, que marcó un hito en la historia universal, transformó la historia, la política, la economía y la cultura de América y Europa. Además, estableció la hegemonía mundial de Occidente y dio inicio al Imperio Español.
Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia de España. Si lo consideráis interesante, a lo mejor en futuros vídeos podemos abundar más en cada etapa. Por favor, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias. Hasta la próxima.